cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida a la conferencia Resultados del proyecto Efectos del cambio global en especies de frailejones, que tiene por objetivo socializar los resultados obtenidos del proyecto Efectos del cambio global en especies de frailejones, desarrollado en el marco del convenio entre el Jardín Botánico de Bogotá y el Jardín Botánico de Missouri. En este evento tendrá una duración de 2 horas y durante el desarrollo del mismo los estaremos acompañando María Eugenia Torres, Magda Bermúdez, María Claudia Pacheco y quien les habla, Nancy Mejía López. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado en el chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. Para el desarrollo del evento contamos con la participación de un invitado especial desde el Jardín Botánico de Missouri. Iván Jiménez es biólogo de la Universidad de los Andes y doctor en biología del programa en Ecología Evolutiva y Sistemática de la Universidad de Missouri. Iván ha trabajado como investigador asociado al Jardín Botánico de Missouri, en específico al Centro de Conservación y Desarrollo Sostenible en esa institución. Iván también ha trabajado como curador dentro del Jardín Botánico de Missouri y en específico ha sido parte indispensable en el desarrollo del convenio vigente entre los dos jardines botánicos. Sin más preámbulos, me permito darle la bienvenida y dar inicio al evento. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Nancy. Iván, no, qué pena, no te escuchamos. No. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bien, muchas gracias, Nancy, por la introducción y muchas gracias al Jardín Botánico de Bogotá por brindar esta oportunidad para compartir algunos de los resultados del proyecto Respuestas de los frailejones al cambio global en el páramo de Sumapaz. Este es un proyecto a largo plazo que inició a planearse en el año 2015 y comenzó formalmente en el año 2017 y ha continuado hasta el presente. Es una colaboración entre el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, Parques Nacionales Naturales y el Jardín Botánico de Missouri. La relación del proyecto con el Jardín Botánico de Bogotá ha sido principalmente a través del herbario. Eso tal vez puede expandirse, ojalá, ahora y con el tiempo. Pero hasta ahora ha sido principalmente con el herbario. En la fase inicial de planeación, en los años 2015 y 2016, el apoyo de Marcela Celis fue muy importante para el desarrollo del proyecto. Posteriormente, César Marín contribuyó a conseguir financiación y a conectar el proyecto con comunidades campesinas. Después el proyecto continuó siendo apoyado por Ángela Rodríguez y actualmente por Boris Villanueva. Estos han sido los curadores del herbario del Jardín Botánico de Bogotá durante la planeación y ejecución del proyecto hasta ahora. Pero otras personas dentro del Jardín Botánico también han apoyado el proyecto de forma importante y estos no son todos, pero Carlos Vargas y Francisco Fajardo vienen a la mente. Desde Parques Nacionales Naturales, el proyecto fue diseñado en colaboración con Carlos Lora, que en ese momento era jefe del Parque Nacional Natural Sumapaz. Ahora el proyecto es apoyado por Marco Pardo, que actualmente es el jefe del parque. Ambos han contribuido a conseguir financiación para el proyecto y a conectarlo con las comunidades campesinas del Sumapaz. En esta diapositiva muestro solo los jefes de parque, pero varias otras personas de parques están involucradas en el proyecto, incluyendo Juliet Ávila y Luz Dari Rodríguez, como mostraré más adelante. El proyecto está en la tarea constante de involucrar a la comunidad campesina del Sumapaz en la investigación. Y estas dos personas campesinas están jugando un papel definitivo en ese contexto: Erika Benavides, de la vereda Alto Molino en Pasca, y Moisés Penagos, de la vereda Quebradas, también en Pasca. En el año 2017 conseguimos financiación de la National Geographic y nos asociamos con la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes para dar comienzo al proyecto. Hoy voy a presentar algunos de los resultados obtenidos.
Pero primero quiero aclarar que el término cambio global en el proyecto, en el título del proyecto, se refiere a dos cosas, a cambio climático y a la transformación de hábitats para uso humano. Hay dos razones por las que el proyecto se enfoca en frailejones, entre tantas otras plantas que uno podría estudiar. ¿Por qué estudiar frailejones? Entonces, una de las razones es que los frailejones probablemente tienen impactos ecológicos muy importantes, y la segunda es que los frailejones parecen ser particularmente vulnerables al cambio global. Voy a explicar un poquito más estas dos razones. Respecto a la importancia ecológica, los frailejones son plantas dominantes en los páramos, como se puede ver en esta diapositiva, y hay un conjunto considerable de estudios que sugiere que las especies dominantes son particularmente importantes para el funcionamiento de los ecosistemas. De hecho, varios estudios sugieren que los frailejones determinan en buena parte la estructura del suelo y el rendimiento y la regulación hídrica en los páramos. Respecto a la vulnerabilidad de las especies al cambio global, muchos de ustedes saben que los frailejones son endémicos de los Andes de Venezuela, Colombia y el norte de Ecuador, y se encuentran principalmente en las partes altas de estas montañas, altitudes mayores o iguales a 3.000 metros, en los páramos. Aunque algunas especies de frailejones son localmente abundantes y dominantes, como mencioné en la diapositiva anterior, muchas especies de frailejones tienen rangos geográficos restringidos, crecen en rangos altitudinales estrechos y tienen una habilidad de dispersión muy limitada. Estas características incrementan la vulnerabilidad de estas especies al cambio climático. Aún más, con el cambio climático, el hábitat de los frailejones podría desplazarse en elevación hacia las partes altas de las montañas, causando grandes pérdidas del área de distribución de estas especies, debido a que el área geográfica disminuye a medida que la elevación aumenta, como se muestra en la parte inferior de esta diapositiva. También es sabido que los frailejones son afectados negativamente por la transformación de hábitat para uso humano y que la recuperación de las poblaciones de estas especies puede tomar entre 6, 15 años o tal vez más, en parte debido a las tasas bajas de crecimiento individual de los frailejones. Estas son entonces razones por las que se cree que los frailejones son particularmente vulnerables al cambio global. Bien, el proyecto se enfoca en el páramo de Sumapaz. Esta diapositiva muestra la definición operacional del sitio de estudio, justo al sur de la ciudad de Bogotá. La línea roja en la imagen a la izquierda muestra la cota de los 3.000 metros de altitud, que puede tomarse como el límite del páramo. Y la línea verde corresponde al límite del Parque Nacional Natural Sumapaz, que incluye buena parte del páramo. El proyecto ha producido 4 trabajos de grado de estudiantes de biología de la Universidad Nacional y una tesis de maestría de la Universidad de los Andes. En esta foto aparecen varios de los estudiantes que han trabajado en el proyecto. Más adelante mencionaré otros estudiantes que actualmente están trabajando en el proyecto. Entonces, enseguida presentaré algunos de los resultados del proyecto en 3 partes, tal como muestra esta diapositiva. La primera parte es la principal parte de esta charla y trata un tema fundamental en biología que generalmente se denomina con el término de la naturaleza de las especies. La segunda parte de la charla será sobre las respuestas de la distribución altitudinal de los frailejones al cambio climático. Esta segunda parte será muy breve y servirá principalmente para ilustrar los problemas que surgen a partir de las conclusiones de la primera parte de la charla. La tercera parte de la charla también será breve y estará enfocada en ilustrar rápidamente patrones espaciales de la transformación antrópica del páramo de Sumapaz. Bien, entonces la primera parte de la charla sobre la naturaleza de las especies de los frailejones es la tesis de maestría de Melissa Pineda, que aparece en esta foto, la mitad de su cara por lo menos, y se realizó bajo la codirección de Santiago Madriñán de la Universidad de los Andes y mía, en colaboración con Andrés Cortés, que es un científico en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Ustedes tal vez están preguntando por qué en una charla sobre las respuestas de los frailejones al cambio global voy a hablar sobre la naturaleza de las especies de los frailejones.
La razón es que las especies son las unidades básicas en estudios sobre las respuestas bióticas al cambio global. Esta y la siguiente diapositiva ilustran este punto. Supongan que dos especies de plantas se reemplazan a lo largo de un gradiente altitudinal, de forma que una especie se encuentra en las partes bajas de la montaña y la otra en las partes más altas. Una hipótesis importante sobre cómo las especies de plantas de montaña responden al cambio climático propone que los rangos altitudinales de las especies se desplazan hacia las partes altas de las montañas, siguiendo los cambios de temperatura en el gradiente altitudinal. Estos desplazamientos pueden causar extinciones en la cumbre, porque en las montañas el área geográfica tiende a disminuir con la elevación, como mencioné anteriormente. Entonces, las montañas, digamos, tienden a ser cónicas. Por eso las especies que se encuentran en las partes altas de las montañas pueden perder gran parte de su hábitat si sus rangos altitudinales se desplazan hacia arriba. Claramente, la detección de especies en riesgo de sufrir extinciones en las cumbres de las montañas depende de la delimitación de las especies, es decir, depende de cómo los científicos asignan los organismos a los grupos que llamamos especies. Entonces, por ejemplo, si se piensa que en esta diapositiva hay dos especies, una de ellas estaría en un riesgo inminente de extinción en la cumbre. Está a punto de extinguirse, tiene muy poquita área disponible. Sin embargo, imagínense que todos los organismos representados en la montaña en la derecha pertenecen a la misma especie. Entonces el riesgo de extinción no sería tan alto. Como explicaré en esta charla, en el caso de los frailejones no es claro cuáles son las especies, es decir, no es claro cuáles son las unidades básicas para estudiar las respuestas al cambio global. Por eso es fundamental empezar esta charla con el tema de la naturaleza de las especies de frailejones. Varios autores, incluidos los que se citan en esta diapositiva, consideran que estas son dos preguntas críticas para abordar empíricamente el problema de la naturaleza de las especies. La primera es si los organismos forman grupos distintos en simpatría, es decir, en un mismo lugar. Y la segunda es en qué medida la clasificación taxonómica de las especies corresponde a esos grupos de individuos. Voy a discutir estas dos preguntas en detalle porque son muy importantes. Entonces, la primera pregunta enfatiza la simpatría, es decir, grupos que se encuentren en un mismo sitio. La razón para tal énfasis geográfico es que la simpatría implica oportunidad para que los grupos se fusionen por medio de hibridación e introgresión o para que se reemplacen entre sí a través de la exclusión competitiva. Por lo tanto, la evidencia de que en la naturaleza existen grupos distintos de organismos es más convincente cuando los organismos son simpátricos. Esta primera pregunta puede abordarse empíricamente utilizando múltiples criterios de especies potencialmente contrastantes, que como lo discute De Queiroz en esta cita, en la parte inferior de la diapositiva, son propiedades adquiridas durante la divergencia de los linajes, incluidas, por ejemplo, la pérdida de la capacidad de entrecruzarse, la divergencia ecológica y la monofilia recíproca, entre otras. A pesar de la variedad de posibles criterios de especies, ha habido un interés duradero en estudiar la naturaleza de las especies en términos de dos criterios, la distinción fenotípica y la distinción genómica. Entonces, dados estos dos criterios, distinción fenotípica y distinción genómica, se pueden postular varias hipótesis de trabajo sobre la naturaleza de las especies. La primera hipótesis de trabajo es que no hay grupos fenotípicos ni genómicos, no hay especies. Como lo ilustra el dibujo en la izquierda abajo en esta diapositiva. La segunda hipótesis es que los organismos forman grupos fenotípicos y genómicos concordantes. Esto corresponde, digamos, al modelo
tradicional o convencional que a veces la gente llama especies buenas. En esta diapositiva, los puntos de diferentes colores representan individuos fenotípicamente distintos y las líneas discontinuas rodean grupos de acuerdo con las frecuencias alélicas a través del genoma. Entonces son grupos fenotípicos y genómicos que concuerdan. Una tercera hipótesis es que los organismos forman grupos distintos en términos de frecuencias alélicas en el genoma, pero que dichos grupos no son fenotípicamente distintos. Esto corresponde a lo que los biólogos llaman especies crípticas. En esta ilustración, arriba a la izquierda, todos los puntos son del mismo color porque no hay grupos fenotípicos distintos, pero las líneas discontinuas muestran que hay grupos distintos de individuos según las frecuencias alélicas a través de todo el genoma. Otra hipótesis de trabajo sobre la naturaleza de las especies es que los organismos forman grupos fenotípicos que no son distintos en términos de frecuencias alélicas a lo largo de todo el genoma. Esto puede corresponder a lo que la gente llama syngamions. Un ejemplo famoso de syngamions son, por ejemplo, los robles. No necesariamente en Colombia, porque hay relativamente poca diversidad de robles en Colombia, pero más en México y en Norteamérica. Este tipo los syngamions pueden ocurrir cuando los caracteres fenotípicos que hacen que los grupos sean distintos están determinados por unos pocos genes que forman una fracción relativamente pequeña del genoma. Y el resto del genoma, digamos, no es distinto entre las diferentes especies. En esta ilustración, los puntos de diferentes colores muestran grupos de individuos fenotípicamente distintos y el círculo de puntos indica que no hay grupos de individuos genómicamente distintos en términos de a través de todo el genoma, ¿no? Pueden ser distintos en pedacitos muy pequeños del genoma, pero que no son representativos y que definitivamente no se capturan fácilmente en análisis genómicos. Bien, y la última hipótesis es que algunas especies pueden caracterizarse por conjuntos discordantes y no anidados de fenotipos distintos y frecuencias alélicas en todo el genoma. Esa es la versión D. En este último caso, así como en el caso de las especies crípticas y en el caso de los syngamions, los fenotipos y las frecuencias alélicas a través del genoma reflejarían historias evolutivas contrastantes incorporadas en un mismo linaje. Si bien estas hipótesis han jugado un papel central en los debates sobre la naturaleza de las especies, parece haber pocos estudios que ponen a prueba formalmente estas hipótesis. Entonces, parece importante explicar cómo se pueden poner a prueba estas hipótesis, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, los datos necesarios para poner a prueba las hipótesis incluyen datos fenotípicos y datos sobre las frecuencias alélicas a través de todo el genoma para un conjunto de individuos simpátricos, es decir, un conjunto de individuos que estén en un mismo sitio, tal cual se presenta en esta diapositiva. El primer paso en el análisis es estimar los grupos fenotípicos y por separado los grupos genómicos. En esta diapositiva los grupos de individuos están representados por recuadros alrededor de los puntos. La clasificación de los individuos en grupos fenotípicos se denomina F y la clasificación de los individuos en grupos genómicos se denomina G. La delimitación de los grupos debe ser de novo, es decir, que es independiente, la clasificación fenotípica es independiente de la genómica y comienza de cero, sin ninguna preconcepción. Es decir, la delimitación de grupos no debe utilizar información a priori sobre la asignación de individuos a grupos. Y otra vez debe realizarse independientemente para los datos genotípicos y los datos fenotípicos. Muy pocos estudios hacen eso. La parte final del análisis es estimar la concordancia entre grupos fenotípicos y genómicos. Así que ahora, dado esto, digamos, se entiende cómo se puede poner a prueba
las hipótesis sobre la naturaleza de las especies. Ahora, voy a pasar a la segunda pregunta que es crítica para entender la naturaleza de las especies. Y tiene que ver con cómo la clasificación taxonómica al nivel de las especies corresponde a los grupos de organismos, a los grupos genómicos y a los grupos fenotípicos. Para entender esta segunda pregunta es necesario distinguir entre especies taxonómicas y especies. Entonces, en este contexto, las especies se entienden como grupos discretos de individuos en la naturaleza que pueden detectarse observando las frecuencias génicas o los fenotipos. En contraste, las especies taxonómicas son divisiones taxonómicas al nivel de especies, al nivel de especie creadas por biólogos, por taxónomos. Y obviamente estas dos cosas no necesariamente son lo mismo. Entonces, como muestra esta diapositiva, es en principio posible discutir la concordancia entre grupos fenotípicos y especies taxonómicas, entre grupos genómicos y especies taxonómicas. En esta diapositiva las especies taxonómicas se denominan T y están por separado de los grupos fenotípicos y genómicos que son F y G. Bien. Entonces, por ejemplo, los taxones, las especies taxonómicas ilustradas aquí no corresponden a grupos distintos de individuos en la naturaleza. Tales especies taxonómicas estarían dividiendo distintos grupos excesivamente, y esto sería verdad tanto si uno toma como referencia los grupos genómicos o los fenotípicos. Los taxónomos le llaman a esto en inglés splitting. En este segundo ejemplo, los taxones de especies estarían agrupando distintos grupos de organismos excesivamente. Otra vez, esto sería cierto respecto a los grupos fenotípicos como los genómicos. Y este caso es otra vez lo que los taxónomos en inglés nombran como lumping, es decir, está agrupando unidades naturales más de lo que debería. Entonces, estos son ejemplos como las especies taxonómicas no necesariamente corresponden a los grupos que existen en la naturaleza. Bien, entonces, enseguida yo voy a presentar los métodos que utilizamos para poner a prueba estas hipótesis de trabajo sobre la naturaleza de las especies de frailejones en el Sumapaz. Colectamos y medimos caracteres fenotípicos en 540 especímenes colectados en el páramo de Sumapaz. Además de eso, medimos caracteres fenotípicos en 127 especímenes del Sumapaz, que son citados en la monografía más reciente del grupo de Cuatro Casas. Los especímenes fueron muestreados en 34 cuadrantes de 2 por 2 kilómetros, utilizando un muestreo estratificado por elevación, colectando especímenes para representar la variación fenotípica en cada cuadrante. Este mapa muestra un modelo de elevación digital de la región de estudio del páramo de Sumapaz y los 34 cuadrantes donde colectamos especímenes de frailejones, están en negro. Estos son los 13 caracteres fenotípicos que medimos. Según la monografía de Cuatro Casas de los frailejones, 12 de estos caracteres en conjunto son suficientes para distinguir las especies que se conocen del páramo de Sumapaz. A ese conjunto de 12 caracteres agregamos uno, que es el perímetro del eje de la inflorescencia, porque nuestras observaciones de campo sugerían que podía ser importante. Estos caracteres entonces incluyen caracteres de las hojas, caracteres de las inflorescencias o de los escapos, donde están las flores de los frailejones, y caracteres de las flores. Para estimar grupos fenotípicos de novo, como mencioné antes, utilizamos modelos de mezclas normales. Estos modelos son particularmente útiles porque pueden relacionarse directamente a la teoría de delimitación de especies.
La aplicación de estos modelos a la delimitación de especies asume una herencia poligénica y apareamiento aleatorio dentro de las especies. En estas condiciones, las frecuencias de los genes estarían cerca de un equilibrio Hardy-Weinberg y los diferentes genes estarían en equilibrio de ligamiento. Y la variación fenotípica entre individuos de una sola especie tendería a ser distribuida normalmente. Por lo tanto, la detección de dos o más distribuciones normales entre organismos simpátricos sugeriría la existencia de dos o más especies. Esta suposición depende de que, digamos, los grupos no sean determinados por polimorfismos genéticos y que tampoco sea variación ontogenética. Respecto a los grupos genómicos, utilizamos ADN genómico de 96 muestras, de un total de 540 muestras colectadas, y usamos el genotipos, el genotype by sequencing, para obtener más de 2.000 polimorfismos de un solo nucleótido en 77 muestras. Bien, hay unos detalles sobre los análisis genómicos de esto, sobre cómo se filtraron los variantes, que deberían tener más de 5% de frecuencia mínima de alelos y que los genotipos fueran observados para al menos 80% de las muestras. Para estimar los grupos genómicos, de acuerdo a las frecuencias alélicas, utilizamos modelos de ascendencia que, bajo la exposición de un número de grupos, maximizan el equilibrio Hardy-Weinberg y minimizan el desequilibrio de ligamiento de los grupos. Los gráficos en esta diapositiva muestran la asignación de individuos a grupos asumiendo 2, 3 y 4 grupos, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4. Diferentes grupos genómicos están representados por diferentes colores y cada barra representa un individuo y el eje de las Y representa para cada individuo la proporción inferida de ascendencia de diferentes grupos genómicos. Una parte clave del análisis es determinar el número de grupos. ¿Es K igual a 2? ¿Es K igual a 3? ¿Es K igual a 4? Para ello adoptamos el método desarrollado por Verity y Nichols, que está citado en la parte baja de la diapositiva, que según trabajos de simulación parece bastante confiable. Bien, simpatría es muy importante para este estudio, como mencioné anteriormente. Entonces, nosotros definimos simpatría con base en estimados aproximados del movimiento de los individuos, definido más explícitamente como la distancia entre los sitios de nacimiento y reproducción. En plantas de Speletia, esta distancia es probablemente determinada en gran medida por el movimiento del polen por parte de colibríes y abejorros, porque se cree que la dispersión de semillas de los frailejones es bastante limitada. Dado que se cree que los abejorros son los principales polinizadores de muchas plantas, de muchos frailejones, muchas especies de frailejones, y que los abejorros vuelan normalmente a distancias superiores a 1 kilómetro, nosotros definimos grupos simpátricos como aquellos ubicados a no más de 1 kilómetro de distancia uno del otro. En términos de especies taxonómicas, utilizamos las especies taxonómicas definidas en la última monografía de los frailejones de Cuatrecasas. Esta diapositiva muestra 7 especies taxonómicas conocidas del páramo de Sumapaz. También incluí en esta diapositiva 2 subespecies para una de las especies taxonómicas. Se cree que las 4 especies taxonómicas en la parte superior de la diapositiva son endémicas al páramo de Sumapaz, que son Cabrerensis, Tapirófila, Miradorensis y Sumapacis. Para asignar los ejemplares a las especies taxonómicas utilizamos los rangos de caracteres fenotípicos descritos en la monografía de Cuatrecasas. Los rectángulos coloreados en esta diapositiva muestran los rangos de 2 caracteres, el largo y el ancho de la lámina de la hoja, para diferentes especies taxonómicas de la región de estudio, del Sumapaz. Quiero enfatizar que estos rangos se derivan directamente de la monografía de Cuatrecasas, no del análisis de datos fenotípicos que medimos en los especímenes que colectamos.
En otras palabras, estos rangos se basan en las descripciones de las especies taxonómicas en la monografía de Cuatrecasas. También es importante enfatizar que, aunque aquí solo estoy mostrando dos variables, los rangos para dos variables, longitud y ancho de la lámina, nosotros usamos rangos multivariados para los 12 caracteres, que se suponen son diagnósticos según la monografía. Estos 12 caracteres están incluidos no solo en la descripción de las especies, pero en la clave de las especies también. Entonces, aunque los rangos de las especies taxonómicas se superponen ampliamente en este espacio bivariado que estoy mostrando en este momento, cuando los rangos de los 12 caracteres se consideran en un espacio multivariado, los rangos de las especies taxonómicas definidas por Cuatrecasas no se sobreponen, son exclusivos. Entonces, si por ejemplo uno de los ejemplares que colectamos y medimos cayese en este punto en el espacio fenotípico, entonces sería asignado a la especie que corresponde allí, que es Speletia grandiflora en este caso, al cuadrado que corresponde a Speletia grandiflora. Y es importante aclarar que en principio es posible que los especímenes que medimos estén fuera de los rangos definidos por Cuatrecasas, como se ilustra aquí. Otra vez, las cajas los cuadrados de colores que están allí están derivados exclusivamente de la monografía de Cuatrecasas, no de nuestros datos. Bien. Entonces, vamos a los resultados. Ya es hora. Estos son los resultados sobre grupos fenotípicos. Entonces, este es el modelo de mezclas normales con mayor apoyo empírico. Incluye 6 grupos fenotípicos que se muestran aquí en 3 componentes principales que representan parte de la variación fenotípica, que son los componente principal 1, 2 y 3 en los ejes de las gráficas de abajo. Los caracteres fenotípicos que más contribuyen a la variación en estos espacios fenotípicos se muestran en la parte superior de la diapositiva. Incluyen 4 caracteres de inflorescencias, 1 de flores y 1 de hojas. En los 2 paneles inferiores, las elipses representan una desviación estándar alrededor de la media de cada uno de los 6 grupos. Y los puntos de color representan los especímenes asignados a cada grupo de acuerdo a la leyenda en que los grupos están identificados como M1, M2, M3, M4, M5 y M6. Algunos de estos grupos son relativamente discretos o distintos en este espacio. Por ejemplo, en el espacio del componente principal 1 y 2, el grupo 4 y el grupo 6 parecen bastante separados del resto. Pero también hay bastante superposición de grupos. O sea, parece bien enredado en la mitad de ambos espacios morfológicos. Sin embargo, es importante recordar que estas gráficas muestran solo 3 dimensiones fenotípicas de un total de 12 dimensiones fenotípicas. Cuando estas 12 dimensiones fenotípicas se toman en cuenta en un análisis de verosimilitud máxima, todos los 6 grupos son altamente diagnosticables, a un grado que varía entre el 95 y el 100%. Es decir, estos grupos fenotípicos son muy distintos, pero para ver qué tan distintos son es necesario realizar estadística multivariada. La inspección de gráficas bivariadas como estas sencillamente es insuficiente. Entonces, son grupos muy distintos. Todos los grupos fenotípicos son simpátricos, con una distancia de no más de 1 kilómetro entre sí. Debo decir que también realizamos análisis espaciales para poner a prueba si los grupos fenotípicos podrían explicarse por variación dentro de una sola especie inducida por la variación espacial ambiental. No voy a mostrar detalles de esos análisis ahora, pero en casi todos los casos estos análisis sugieren que los grupos fenotípicos no pueden interpretarse como variación espacial dentro de una especie.
Es decir, es difícil interpretar estos grupos como el resultado de la plasticidad fenotípica. Bien, ahora grupos genómicos. ¿Cuáles son los resultados sobre grupos genómicos? Este es el modelo de ascendencia con mayor apoyo empírico. Detectó 3 grupos genómicos que son mostrados con diferentes colores y están marcados como G1, G2 y G3 en la parte superior de la diapositiva. Hay muchos individuos, cada individuo, recuerden, es una barra en este gráfico. Hay muchos individuos con proporciones bastante altas de ascendencia mixta, o sea, de más de un grupo. Cada grupo, los genes que se infieren, provienen de cada grupo, están marcados con diferentes colores. Entonces, por ejemplo, aproximadamente la mitad de los especímenes de los grupos G1 y G2, que contienen 32 y 39 individuos respectivamente, tienen más de 10% de ascendencia mixta. Y los valores más altos son bien frecuentes. Es decir, listo, hay 3 grupos genómicos, pero los grupos no son particularmente distintos y el análisis sugiere hibridación e introgresión. Bien, todos los grupos genómicos son simpátricos, otra vez a una distancia de no más de 1 kilómetro entre sí. Además de estas medidas directas, digamos, de distancia entre grupos, también hicimos análisis para poner a prueba si los grupos podían explicarse por aislamiento por distancia. Otra vez, no voy a mostrar detalles de estos análisis, pero en todos los casos la distancia genética siempre fue mayor entre grupos que dentro de grupos, después de tomar en cuenta la distancia geográfica. Por lo tanto, el aislamiento por distancia no parece explicar los 3 grupos genómicos. Bien, ahora la concordancia entre grupos fenotípicos y genómicos que va a poner a prueba directamente las hipótesis sobre la naturaleza de las especies. Entonces, en el panel inferior de esta diapositiva muestra los grupos fenotípicos que corresponden a los especímenes que tienen datos genómicos. No todos los especímenes con datos fenotípicos tienen datos genómicos, solo hay 77 especímenes con datos genómicos. El análisis de concordancia entre estos grupos fenotípicos en la parte de abajo y los grupos genómicos en la parte de arriba de la diapositiva está basado en un estadístico que se llama el Tau de Goodman y Kruskal. Y no voy a entrar a explicar esto en detalle, pero el resultado del análisis indica que los grupos fenotípicos predicen en cierto grado los grupos genómicos, como lo muestra el valor de la flecha a la izquierda de la diapositiva. Este resultado refleja que varios grupos fenotípicos están total o ampliamente restringidos a un solo grupo genómico. Por el contrario, los grupos genómicos no predicen los grupos fenotípicos, como lo muestra el valor de la flecha a la derecha. Entonces, este análisis es uno de los resultados principales de este proyecto. Indica cuál es la naturaleza de las especies de frailejones del Sumapaz en términos de las hipótesis de trabajo que discutí anteriormente. En particular, este análisis sugiere que la naturaleza de las especies de frailejones es algo intermedio entre un singamion y grupos discordantes no anidados de fenotipos y genotipos. Ciertamente los datos no son consistentes con las hipótesis de especies buenas o especies convencionales o tradicionales y tampoco con la hipótesis de especies crípticas. Ahora pasemos a la segunda pregunta clave sobre la naturaleza de las especies. ¿Cuál es la concordancia de los grupos que acabo de mostrar, genotípicos y fenotípicos, con las especies taxonómicas? Bueno, para hacer eso primero tengo que ilustrar los resultados de asignar especímenes a las especies taxonómicas de Cuatrecasas.
En esta diapositiva, los puntos negros indican especímenes que caen en al menos una de las especies taxonómicas definidas por Cuatrecasas en el espacio bivariado definido por el ancho y la longitud de la lámina de la hoja. Los puntos grises muestran especímenes que no se encuentran dentro de ninguno de los rangos de las especies taxonómicas. O sea, 31 especímenes caen por fuera de las especies taxonómicas en este espacio bivariado y 264 caen dentro de alguna especie. Bien, si yo ahora adiciono 2 caracteres más, que son capítulos, el número de capítulos por inflorescencia y el diámetro de los capítulos. Y pregunto, ¿cuántos especímenes, teniendo en cuenta los resultados anteriores, cuántos especímenes están dentro de los límites de las especies taxonómicas de Cuatrecasas? Bueno, en esta diapositiva, los puntos grises con contorno negro muestran los especímenes que quedan fuera de los rangos multivariados definidos por los 2 caracteres que se muestran aquí y los 2 caracteres anteriores. Los 2 caracteres anteriores eran longitud y ancho de la lámina de la hoja. Entonces, por lo tanto, solo 22 especímenes caen dentro de los rangos multivariados de cualquier taxón definido por los 2 caracteres que se muestran aquí y los anteriores. Entonces, quedan solo 22 dentro de alguna especie definida por Cuatrecasas. Aquí está el resultado si se agregan 2 caracteres más. Es número de pares de brácteas estériles en la inflorescencia y la longitud del eje de la inflorescencia. Solo 17 especímenes que quedan dentro de los rangos multivariados de cualquier taxón, definido por Cuatrecasas. Pero todavía quedan más caracteres. Si se agregan estos 2 caracteres, solo 10 especímenes caen dentro de los rangos multivariados de cualquier taxón definido por Cuatrecasas. Si adiciono 2 caracteres más, quedan solo 5 ejemplares dentro de las definiciones de especies de Cuatrecasas. Y por último, si adiciono los últimos 2 caracteres, solo un espécimen queda dentro de los rangos multivariados definidos por Cuatrecasas. Entonces, este es otro de los resultados más importantes de este proyecto y tiene implicaciones muy importantes para las personas interesadas en estudiar frailejones. Sorprendentemente, los especímenes que colectamos en el Sumapaz no pueden asignarse a las especies taxonómicas definidas en la última monografía por Cuatrecasas, porque la mayoría de los especímenes se encuentran por fuera de los rangos fenotípicos que definen esos taxones. Vale la pena enfatizar que este análisis incluye 22 ejemplares citados en la monografía de Cuatrecasas, en adición a nuestras propias colectas en el páramo de Sumapaz. Bien, entonces conclusiones sobre esta parte del estudio. Aquí están las 2 preguntas que discutí al principio de la charla y que son críticas para comprender la naturaleza de las especies. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿forman los organismos individuales grupos distintos en simpatría? Nuestros resultados sugieren que los resultados son consistentes con 2 hipótesis, que los frailejones en Sumapaz forman un singamion o posiblemente grupos no anidados discordantes de grupos fenotípicos y genómicos. Y otra vez, como dije antes, definitivamente los frailejones no forman especies buenas o especies tradicionales y tampoco especies críticas. Con respecto a la segunda pregunta sobre la naturaleza de las especies, que es la medida en que la clasificación taxonómica corresponde a los grupos de organismos en la naturaleza. Yo discutí la posibilidad que las especies taxonómicas dividan excesivamente los grupos naturales de organismos, como se muestra en esta diapositiva, o que las especies taxonómicas agrupen excesivamente los grupos naturales de organismos, como se ilustra en esta otra diapositiva. Pero la taxonomía de los frailejones es muchísimo más extraña que estas 2
posibilidades. No es que las especies taxonómicas de frailejones sean divisiones arbitrarias de la diversidad de frailejones. Sorprendentemente, las especies de frailejones parecen ser espacios fenotípicos casi vacíos que excluyen casi por completo la biodiversidad. Otra vez, esto tiene consecuencias muy serias para el estudio de frailejones, como ilustraré en un momento. Bien, ahora quiero hablar de estudios que están en desarrollo ligados a esta primera parte de los resultados del proyecto. Brevemente, porque no tengo mucho tiempo, este proyecto es el proyecto sobre jardines comunes y guía de frailejones del páramo de Sumapaz. Y es una extensión del trabajo anterior que está apenas comenzando. Estos son los coinvestigadores del proyecto: Erika Benavides, Moisés Penagos, dos campesinos del Sumapaz, Juliet Ávila, que es bióloga del Parque Nacional Natural Sumapaz, Marco Pardo, el jefe del parque, y Luz Dari Rodríguez, también en el Parque Nacional Natural Sumapaz. Un componente importante del proyecto consiste en poner a prueba si los grupos fenotípicos que encontramos pueden explicarse por plasticidad fenotípica dentro de una especie. Como mencioné anteriormente, realizamos análisis espaciales para probar esa idea, que los grupos podrían explicarse por variación dentro de una sola especie inducida por el ambiente. En la mayoría de los casos, estos análisis sugieren que los grupos fenotípicos no pueden interpretarse como plasticidad fenotípica. Sin embargo, para examinar esa idea más rigurosamente, estamos llevando a cabo experimentos de jardines comunes. Aquí se muestra un piloto de los experimentos que comenzaron en abril del año pasado en la finca de Moisés Penagos, uno de los coinvestigadores locales del proyecto. Debo decir que las plantas de Speletia tienen la reputación de ser difíciles de cultivar en invernaderos y presumiblemente mueren muy fácilmente, y creo que ustedes tienen experiencias similares en el Jardín Botánico de Bogotá. Pero Moisés, que está aquí, y Erika Benavides han tenido mucho éxito manteniendo estas plantas durante más de un año. Entonces estamos pensando que tal vez parte del proyecto deba incluir un trabajo que escriban don Moisés y Erika sobre pautas del cultivo de Speletia en invernaderos. Esto podría ser importante para conservación in situ y para programas de restauración. Un segundo componente del proyecto es realizar una guía para las especies de Speletia del Sumapaz. La guía aún está en construcción y solo parcialmente desarrollada, pero incluiría los grupos fenotípicos y genómicos que encontramos, que discutí en la parte anterior de la charla. Además, la guía incluiría una clave probabilística e interactiva. No tengo tiempo para discutir eso, pero si ustedes van a ese vínculo del borrador de la guía y a esta parte de la clave interactiva, ahí pueden encontrar código de R que muestra el concepto de qué es una clave interactiva, y hay muchas claves interactivas, pero interactiva y probabilística. Yo no conozco ninguna clave probabilística, tal vez ustedes. Bien, entonces esto tal vez sería la primera clave probabilística. Bien, en este proyecto están trabajando Juliana Triana, una estudiante de la Universidad Nacional, bajo la dirección de Lauren Ras, que es investigadora del Instituto de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional, en colaboración conmigo. Entonces, ese es un proyecto relacionado, una parte del proyecto. Un segundo componente de este proyecto es realizar una guía, es estudiarlas en detalle la morfología de las flores de los frailejones de Sumapaz. Y este es un trabajo que está dirigiendo también Loren, con un estudiante de la Universidad Nacional, otro estudiante, Sebastián Sierra. Bien, ahora voy a hablar muy brevemente sobre las respuestas de la distribución altitudinal de los frailejones al cambio climático en el páramo de Sumapaz. Esto va a ser breve. Entonces, hay 3 trabajos de grado que fueron realizados con este tema, de Álvaro Mariño, David Andrés Quinche y Erika Daniela Camacho, bajo la dirección de la profesora Argenis Bonilla y mi asesoría. Todos de la Universidad Nacional. Este gráfico muestra el aumento global en la temperatura durante las últimas 10 décadas.
En el intervalo entre 1910 y 2010, el incremento promedio de temperatura media anual por década fue cercano a 0.1 grados centígrados. Este, digamos, patrón global tiene matices espaciotemporales importantes. Uno de los matices es la tendencia reciente a un mayor calentamiento en las partes altas de los Andes tropicales, que en las tierras más altas, en las tierras altas que en las tierras bajas adyacentes. El eje horizontal en esta gráfica representa el cambio decenal de la temperatura media anual en grados centígrados y el eje vertical representa la altitud en metros. Los puntos de color naranja representan los cambios entre 1981 y el 2010, que han sido más grandes en las tierras altas. Los datos en esta gráfica son de la vertiente occidental de los Andes tropicales, pero la tendencia es similar tendencias similares se han reportado en la vertiente oriental. Entonces, estas observaciones sugieren que el cambio climático está afectando más a la alta montaña que a las tierras bajas. Entonces, dado este contexto de cambio climático, los trabajos de los estudiantes pusieron a prueba la idea que la distribución geográfica de las especies de frailejones se están desplazando hacia las partes altas de la montaña, lo que implica una reducción de área de distribución de las especies y un incremento en la vulnerabilidad a otras amenazas como la transformación de hábitats para uso humano. En algunos casos, este desplazamiento puede resultar en la desaparición de la especie, como mencioné antes, en las extinciones en la cumbre. Por supuesto, el problema con estos estudios es que están basados en la taxonomía de cuatro casas. Y mostré en la parte anterior de esta charla que esta taxonomía es muy problemática. Entonces, no voy a presentar los resultados de estos trabajos, pero sí quisiera decir que algo muy importante que enfatiza la gran importancia de los especímenes de herbario y de los herbarios, que es absolutamente todas las observaciones de estos trabajos están documentadas en un espécimen de herbario. Por lo tanto, es posible reanalizar los datos basándose en los grupos fenotípicos que describí en la parte anterior de la charla para ver qué está pasando en términos de esos grupos fenotípicos. Para esto, por supuesto, es clave el trabajo de la clave probabilística interactiva en la que estamos trabajando con Juliana Triana y Lauren Ras. Entonces, a pesar de que no puedo mostrar resultados que hagan sentido, digamos, sobre este problema, los datos están ahí. Bien, y la última parte de la charla, que es breve, voy a hablar de la transformación antrópica del páramo de Sumapaz. Este es otro trabajo de grado de la Universidad Nacional que fue realizado por Juan Diego Martínez bajo la dirección de la profesora Dolores Armenteras y mi asesoría. El trabajo se centró en estudiar la distribución de la transformación antrópica del Sumapaz utilizando observaciones de campo e imágenes satelitales. Cerca de 300 observaciones de campo y imágenes satelitales que corresponden en tiempo a las observaciones. O sea, no voy a hablar de los análisis espaciales que hicieron Juan Diego y Dolores, pero más bien de uno de los resultados que están en esta gráfica. Como ustedes ven, clasificaron el Sumapaz en diferentes coberturas. Una es no hay información, pero otra suelo desnudo o cobertura urbana, humedales y turberas, bosques y arbustales, frailejonal y pajonal, y, crucial, pastos y cultivos que están en verde. Uno de los resultados importantes de este análisis es que el 18% del páramo está cubierto por pastos y cultivos. Si uno a esto le adiciona el suelo desnudo y cobertura urbana, alcanza el 25%. Bien, algo también interesante es si uno parte el área del páramo entre las áreas que están por fuera del Parque Nacional y las áreas que están por dentro del Parque Nacional. Entonces, fuera del Parque Nacional, el 22.6% del área está cubierto por pastos y cultivos. Dentro del Parque Nacional, un porcentaje menor de 12.6%. Hemos realizado
diferentes análisis para estudiar la proporción de pastos y cultivos o la presencia de pastos y cultivos en función a diferentes variables. Hemos examinado varios modelos y aquí estoy presentando en resumen los análisis de uno de los mejores modelos, de uno de los modelos con mayor apoyo empírico. Este modelo muestra que la probabilidad de pastos y cultivos disminuye con la altitud, disminuye con la pendiente topográfica del terreno, disminuye con la distancia a las carreteras y disminuye dentro del Parque Nacional, como mostré en la diapositiva anterior. Y si uno se pone a mirar las predicciones de este modelo, que es el modelo que tiene mayor apoyo empírico, hay cosas bien interesantes, voy a mostrar solo una de ellas. En el eje de las X aquí está la altitud, entre 2.800 a un poquito por encima de 4.000 metros. Y en el eje de las Y está la probabilidad de que un área determinada esté cubierta por pastos y cultivos. Y la línea roja muestra áreas fuera del páramo de Sumapaz, y la línea azul, áreas dentro del páramo de Sumapaz. Estas predicciones, esto es importante, son para zonas planas, o sea, la pendiente topográfica 0, al lado de la carretera, ¿no? Entonces, fíjense, fuera del parque, las zonas al lado de la carretera, planas afuera del parque, más de un 70% de esas zonas están en pastos y cultivos. Pero a medida que aumenta la elevación, esa proporción cae dramáticamente. Dentro del parque, zonas planas al lado de la carretera, la proporción de pastos y cultivos es muchísimo menor. Bueno, esto es simplemente una muestra del tipo de predicciones que pueden salir que están saliendo de algunos de los modelos que estamos usando. Bien, eso es casi todo. Solo quiero agradecer a varias personas que fueron fundamentales para realizar el trabajo de campo. También personas que ayudaron en la discusión de datos y resultados. Y a nuestras fuentes de financiación. Y pues con eso termino, y si tenemos tiempo para preguntas, con mucho gusto creo que las podemos atender. Iván, muchísimas gracias por tu presentación, una excelente exposición de todo el proceso investigativo que hicieron. Y sí, tenemos entonces, bueno, antes de esto quiero mencionarte que tenemos conectado durante la charla, hemos tenido conectados a cerca de 80 personas de 15 universidades, también personas extranjeras, y hay espacio para varias preguntas, y también en este momento invitamos a las personas que nos están viendo en este momento que puedan registrar sus inquietudes y preguntas al expositor en la caja de preguntas. En ese sentido, entonces, voy a empezar. Edison Martínez menciona: buenas tardes, excelente estudio. Por favor, ¿podría aclarar los marcadores moleculares usados para determinar los 3 grupos genómicos? Y adicionalmente, los métodos de correlación espacial utilizados entre la distancia genética y la distancia geográfica. Gracias. Los marcadores moleculares fueron 2.900 algo. Sitios a través del genoma que son SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, o polimorfismos de un solo nucleótido, muestrados a lo largo del genoma. Esos son los datos. Y esta es la técnica, digamos, de genotype by sequencing. Entonces, bien, eso es la primera pregunta, como 2.900 genes. La segunda pregunta era sobre cuáles son los métodos para relacionar la distancia genética con la distancia geográfica. Lo que usamos son regresiones de matrices de distancia. O sea,
el eje de las X es similar a lo que la gente conoce como un Mantel test, pero el Mantel test es generalmente una correlación. Esos son regresiones. Entonces, yo no sé si, de hecho, puedo mostrar, ¿será que puedo mostrar otra vez la presentación o ya no se vale? Sí, si quieres, la podemos poner nuevamente para explicarle a nuestro participante. Sí, voy a mostrar, esto lo tengo por aquí. Aquí están. ¿Están viendo la diapositiva? Claro que sí, ahí se ve bien. Listo, entonces estos son regresiones de matrices de distancias. Entonces, en el eje de las X está la distancia geográfica entre dos especímenes de frailejones y en el eje de las Y está la distancia genética, que es 1 menos la probabilidad de identity by state. Y los diferentes grupos, cada punto es una comparación entre dos especímenes, ¿verdad? De frailejones. Entonces, esto es comparaciones dentro del grupo 1, genómico 1, dentro del grupo genómico 2, y esto es entre grupos. Entonces, a pesar que hay, digamos, un montón de ruido, si ustedes ven las diferencias entre grupos se mantienen bastante por encima de las diferencias dentro de grupos. Esto es para grupo 1 y 2. Esto es para grupos 2 y 3. Otra vez, estas son las diferencias entre grupos. Y esto es para grupos 1 y 3. Otra vez, las diferencias entre grupos son generalmente más altas para cualquier distancia geográfica. Esas eran las dos preguntas, ¿verdad? Sí, señor. Aquí tenemos un anónimo, nos dice, ¿cómo se explicaría el fenómeno de paramización en relación a lo que planteaste? Es decir, que hay especies que ascienden y no que descienden como en la paramización. Bueno, digamos, yo presenté la idea que las especies suben a lo largo del gradiente altitudinal como una hipótesis. Quiero aclarar eso. Como dije, no tenemos resultados, inclusive, bueno, los resultados, inclusive si uno toma los resultados basados en cuatrecasas que son problemáticos, no muestran mucha evidencia que las especies estén subiendo. Hay un poquito, pero no mucho. Pero de todos modos, esos resultados son difíciles de interpretar porque la taxonomía es complicada. Entonces, la idea de que las especies suben es solo una hipótesis que ha sido comprobada en otros casos. Yo estoy hablando de los frailejones de Sumapaz. No sabemos si eso está pasando o no. Eso es lo primero. La paramización, supongo que es la idea que sitios que eran antes bosque altoandino o algo así, digamos, después de la tal y tal, se vuelven páramos. Supongo que eso puede pasar también. Digamos, yo no veo necesariamente o sea, no sabemos qué están haciendo los frailejones, si ustedes me preguntan. No sabemos cómo se están moviendo. Entonces, no, digamos, puede que haya paramización y que también se esté moviendo hacia arriba, es posible, no lo sé. Claro, sí. Bueno, continuamos. Juan Gabriel Martínez Guerrero, ¿qué podría suceder con los procesos de regulación hídrica si las especies de frailejones llegaran a desaparecer o disminuir sus poblaciones drásticamente? Gracias. Esa es una muy buena pregunta, pero es una pregunta más como para un hidrólogo, para el profesor Tobón, que yo no conozco, pero he leído sus trabajos y otras personas en la Universidad de Antioquia, bueno, que estudian ese tipo de cosas. Creo que hay ahora un proyecto también en Boyacá que está centrado en la hidrología de los páramos. Pero en principio, sí, los frailejones son tan importantes como los estudios sugieren para la estructura del suelo del páramo
y también para captar, por ejemplo, precipitación horizontal y bueno, y otras cosas, pues podría en principio alterarse la dinámica del agua en los páramos. Depende de qué otras plantas vengan. Hay estudios que muestran que, digamos, reemplazando la vegetación, la cobertura del páramo por cultivos o otras cosas, tiene un impacto muy grande digamos, en el rendimiento del agua y en la regulación del agua en el páramo. Pero una respuesta adecuada es más para algún hidrólogo o un biólogo que haga cosas de hidrología. Muchas gracias. Álvaro Perdomo también pregunta, ¿las tesis de los estudiantes pueden ser consultadas? ¿En dónde están disponibles? Si requerimos, digamos, buscar lo que estos estudiantes están realizando. Digamos, si me escriben, yo les puedo enviar las copias de las tesis. También pueden escribirles a los estudiantes mismos, pero digamos, y yo en realidad no sé si en la Nacional hay algún sitio donde las tesis, las trabajos de grados estén, pero yo olvidé decir que el trabajo de tesis de maestría tiene no lo hemos publicado aún, pero hay una versión en bioRxives. Si uno busca The Nature of Speletia Species, y ahí está. Pero también me pueden escribir y yo puedo enviarles las tesis. Sí. Listo, Iván, muchísimas gracias. Si tenemos más preguntas, estamos bien de tiempo, entonces creo que podemos continuar. Bueno, una de las personas que también participó, Carlos Vargas, nos está haciendo una pregunta y dice, teniendo en cuenta los resultados de delimitación de especies en Sumapaz, no es clara entonces cómo definir qué se conserva en términos de frailejones en el parque. ¿Cuál sería la recomendación para las entidades encargadas de generar políticas de conservación respecto a las especies de frailejones para el páramo de Sumapaz? Pues, de acuerdo, los resultados son, digamos, desconcertantes porque sugieren que lo que uno pensaba eran especies, lo que nosotros pensábamos eran especies cuando empezamos el proyecto, pues no parecen tener mucho sentido. ¿Y cuál es la recomendación? Bueno, yo diría que el Parque Nacional Natural Sumapaz está dando un muy buen ejemplo porque ellos se metieron, o sea, al ver estos resultados, se metieron de entero a tratar de ayudar a resolver el problema con el trabajo que estamos haciendo ahora. Parecería crucial hacer ese trabajo. Ahora, por ejemplo, Juliet Ávila, que tiene como trabajo monitorear, parte de su trabajo es monitorear los frailejones en el Sumapaz, pues la recomendación, no se necesita dar recomendación porque ella sabe esto perfectamente y ella es parte de este proyecto, pues es que las observaciones tienen que estar documentadas por especímenes de herbario, ¿verdad? Porque entonces ya no es que yo dije que esto era Sumapacis y que era grandiflora y tal, sino tal vez yo digo eso, pero aquí está el espécimen que documenta mi observación, ¿no? Y eso es como todo este proyecto se ha hecho y es como también ella está haciendo su trabajo como bióloga del Parque Nacional Natural Sumapaz. Entonces, que ilustra la importancia enorme de las colecciones de herbario y en general de las colecciones biológicas, ¿cierto? Son documentos que van mucho más allá de lo que yo dije o pensé que era esta especie, sino es un documento que queda ahí y que sirve para investigación para muchas otras personas. Claro. Iván, bueno, y en ese sentido del proceso de monitoreo, Joana Romero dice, buenas tardes, excelente presentación y trabajo, gracias por la presentación. Quisiera saber si en lo que han avanzado en propagación, ustedes realizaron evaluación de la calidad de semillas de los individuos evaluados, si analizaron si la calidad puede afectar la propagación en algunas temporadas específicas de colecta, y me gustaría además conocer el porcentaje o en qué porcentaje de
¿Cuál es el porcentaje de sobrevivencia que tuvieron en la germinación y los trasplantes posteriores a la fecha del 2019? Sí, para eso a mí me parecería buenísimo si Erika pudiera hablar y don Moisés, pero bueno, tal vez eso no es posible. Entonces, nosotros, digamos, Erika y don Moisés son los que han trabajado con esa parte sobre todo. Y hasta donde yo entiendo, ellos hacen una selección de las semillas cuando extraen las semillas de las plantas madre. Sí hacen una selección, digamos, para no poner en las bandejas de germinación semillas que no tengan embrión o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces se aseguran que, digamos, la semilla sea más o menos viable. No hemos medido directamente porcentaje de germinación, en parte porque es difícil. Por ejemplo, o sea, el número de plantas que sembramos en el piloto, y van a ser muchas más en el futuro cercano, son cientos y cientos de semillas, y es difícil tener el tiempo para estudiar el porcentaje de germinación. Pero digamos, hasta el momento de 4.300 semillas que sembramos, por ejemplo, en el piloto, creo que hay ahora 250 plantas. O sea, eso no es germinación, sino supervivencia hasta ahora. Entonces, no, la respuesta es no tenemos datos de eso, y tal vez eso es algo que algún estudiante deba estudiar con estas siembras posteriores que vamos a hacer en los jardines comunes. Listo, muchas gracias, Iván. Continuamos aquí. Bueno, Anónimo nos dice cómo la población se está beneficiando del estudio y existe interlocución con ellos para difundir el conocimiento y así concientizar sobre su preservación y evitar que crezca el área de pasturas y cultivos. Bueno, ese es un tema delicado, y lo primero que quiero decir es que el proyecto está constantemente tratando de involucrar a la comunidad, y pues como dije, Erika y don José son dos personas de la comunidad de campesinos del Sumapaz, pero siempre estamos tratando de involucrar cada vez más gente, y es un trabajo que seguimos haciendo. ¿Cómo se están beneficiando? Pues nos gusta pensar que este proyecto, al involucrar con investigadores campesinos, pues ellos se benefician del intercambio de conocimiento, igual que nosotros nos beneficiamos, digamos, nosotros los investigadores que no somos campesinos, nos beneficiamos de interactuar con ellos. Pero estamos otra vez, como dije, cada vez tratando de ampliar más la interacción con las comunidades campesinas. ¿Cómo hacer para que se disminuya el área de pastos y cultivos? Bueno, yo quisiera preguntar, mejor dicho, eso es un tema muy delicado, y quisiera preguntar primero si de verdad queremos disminuir el área de pastos y cultivos. Esa es una discusión muy seria que hay que tener con los campesinos del Sumapaz, ¿no? Entonces, digamos, ahí no tengo mucho que decir yo. Listo, muchas gracias. También dicen, los cambios fenotípicos en los frailejones pueden ser dados con el fin de tener mejores mecanismos de resiliencia. Los cambios fenotípicos a través del tiempo o algo así, o... No especifica, pero consideraría que tiene que ser a través del tiempo, sí. Pues no sé si de pronto la persona anónima nos pudiera mencionar, pero bueno, no lo especifica en este momento. Hasta ahora, o sea, algo que sería, otra vez, es un proyecto a largo plazo, entonces idealmente esto va a proseguir por varios años, y sería muy, muy interesante estudiar cambios fenotípicos a través del tiempo,
para ver cómo las especies están respondiendo al cambio global. Puede ser que las especies respondan a través de cambios fenotípicos que se deben a plasticidad fenotípica, esa es una posibilidad, pero puede ser también que las especies respondan evolutivamente, o sea, con cambios que están basados en cambios de las frecuencias génicas. Pero hasta ahora no hemos estudiado cambios temporales en los fenotipos, pero sería algo muy interesante para hacer. Súper. Jesús Mávares dice, buenas tardes, en Sumapaz la hibridación es tremenda, probablemente la zona de Colombia en la que este proceso es más intenso. ¿De qué manera la hibridación afecta los resultados? Jesús Mávares es una de las personas que ha hecho trabajos más interesantes recientes en frailejones. Yo no lo conozco, pero sí conozco sus artículos, son buenísimos. Y sé que ahora está trabajando también en frailejón. Ha hecho mucho trabajo con frailejones de Venezuela, pero también está empezando ahora a hacer trabajos en límites de especies en frailejones de Colombia, que es fantástico. Yo he oído eso de varias personas, que Sumapaz es terrible y que no es tan grave en otros páramos. Nosotros no sabíamos eso, pero digamos Jesús en sus artículos ha mostrado que hay evidencia de un montón de hibridación en este grupo, ¿no? Él ha estudiado, digamos, la historia filogenética de los frailejones y tal. Ha mostrado, por ejemplo, que la radiación tiene más o menos 2,5 millones de años de todos los frailejones. Artículos muy interesantes. Entonces, nuestra interpretación de estos resultados, aunque los resultados no dicen directamente por qué parece haber tanta mezcolanza genética, digamos, claro, una de las interpretaciones es, sobre todo basado en sus trabajos previos, es que lo que está pasando es que hay un montón de hibridación e introgresión y que eso produce, digamos, ese es lo que puede producir estos singamios. Pero lo interesante es que de todos modos, a pesar de eso, hay grupos fenotípicos que son altamente diagnosticables y que parecen comportarse como especies, ¿no? Entonces sí, de acuerdo que, y sería interesante estudiar, digamos, hacer algo similar en otros páramos para ver si Sumapaz es un infierno de hibridación, digamos, y los otros páramos no son tan graves, pero sí, eso sería bien interesante. Mávares continúa, digamos, preguntando, ¿lograron observar algo que remotamente correspondiera a Speletia tapirófila y Speletia mirandorensis? Esos taxas son probablemente híbridos. Lo mismo sucede con Speletia quilipi, chisacana, seguramente un híbrido entre Speletia grandiflora y Speletia sumapacis. Sí, digamos, la respuesta a eso es, digamos, sí, cuando estábamos colectando teníamos idea, esto tal vez es tapirófila, esto tal vez es tal otra cosa, pero cuando empezamos a hacer estos análisis, o sea, en particular yo cuando empecé a hacer estos análisis de relacionar directamente las medidas con las descripciones de cuatrecasas, yo pensé que el análisis estaba mal, como por semanas, y trabajé en el código viendo a ver cuál era mi error, hasta que eventualmente me di cuenta que no. Entonces, ¿qué es tapirófila? ¿Qué es cabrerensis? Entonces, al principio sí pensábamos eso, pero ahora es difícil saber qué pensar de esas descripciones de las especies. Digamos, Sumapacis y quilipi, la quilipi de ahí de Chisacá, sí bueno, es que es difícil hablar de esos taxa porque otra vez, ¿qué son esos taxones? Es difícil. Si uno coge un carácter o dos, tal vez pueda hablar de eso, pero si coge toda la descripción es difícil discutir esos taxones.
Gracias, Iván, y también a Jesús Mávares, pues por sus inquietudes, agradecemos también su asistencia. Fabio Ávila nos dice, hola Iván, gracias por la presentación. 2 preguntas breves, por si alcanza el tiempo, sobre la morfología y la taxonomía. La primera, cuando no había brácteas estériles, ¿cómo se tomaba en cuenta ese carácter? Por ejemplo, en Speletia cabrerensis, cuando no había brácteas estériles, ¿cómo se tomaba en cuenta ese carácter? En Speletia cabrerensis. Y segundo, los caracteres establecidos para definir los presuntos límites de Speletia grandiflora, basados en la monografía de Cuatrecasas, estarían incluyendo la variación presente en Boyacá y Cundinamarca. ¿Esto pudo afectar los resultados para el muestreo realizado en el Sumapaz? Lo vuelvo a repetir si de pronto necesitas. No, creo que está bien. Es una muy buena pregunta. Entonces, las brácteas estériles, el carácter es el número de brácteas estériles a lo largo del escapo, ¿no? Entonces, casi que son pares de brácteas estériles, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas hay? Entonces, cuando no hay, es 0. Es un conteo. Bien, con respecto a la variación de grandiflora, que según la monografía es enorme, pues primero, nosotros tomamos en cuenta las subespecies descritas o las variaciones descritas por Cuatrecasas geográficas para el Sumapaz, pero no restringimos a las variaciones o subespecies del Sumapaz, sino incluimos todo. Al hacer eso, casi que da más posibilidad de que por lo menos algunos especímenes estén dentro de las cajas, ¿cierto? De las especies. Estén dentro de las especies. Pero a pesar de eso, no están, ¿no? Entonces, yo creo que incluir más variación lo que hace es ser más blando con el análisis, más blando con Cuatrecasas, digamos, menos exigente, y aún así un montón de especímenes caen por fuera. Listo. Antes de continuar, bueno, tenemos todavía tiempito para 2 preguntas más. Quiero leer el comentario que Jesús Mávares te hace y dice, bienvenido a la locura y pesadilla de tratar de identificar frailejones usando las descripciones de Cuatrecasas. Bueno, no soy yo el único no somos nosotros los únicos que decimos eso. Claro que sí. Bueno, entonces aquí continuamos. Dice Anónimo, gracias por la conferencia, los felicito por su trabajo. En cuanto a las partes morfológicas, quisiera preguntar si han probado hacer el estudio incluyendo muchos más caracteres y usando otro tipo de análisis diferente a los multivariados. Por ejemplo, usando el programa de PAU, que puede hacer un análisis filogenético con las características con caracteres morfológicos. Lo menciono porque yo realicé un análisis similar en otro grupo de plantas y los resultados variaron mucho al incrementar los caracteres y usar programas que permiten realizar cladogramas, dando resultados con mejores consistencias cuando se usaba más de 30 caracteres. Es interesante ese comentario. Entonces, en sistemática, digamos, hay 2 objetivos que son fundamentalmente diferentes y que mucha gente presenta como los objetivos principales de la biología sistemática. Uno es entender las relaciones evolutivas entre las especies. Entonces, los análisis de PAUP y los análisis filogenéticos y ese tipo de análisis están hechos para eso, para qué especie es más cercana a la otra, cuáles son especies hermanas o más distantemente relacionadas. Ese es un objetivo. El otro es delimitar las especies. ¿Cómo cojo yo individuos y los agrupo en especies? En general, los análisis para el primer objetivo, como con análisis de PAUP y otros análisis filogenéticos, asumen que el problema de la delimitación de especies está resuelto y por lo que se preocupan es por determinar las relaciones evolutivas entre especies. En contraste,
los estudios sobre la delimitación de las especies, o como estos estudios de la naturaleza de las especies, no preguntan cuál es la relación entre las especies. Fíjense que yo no les he dicho a ustedes cómo se relacionan los 6 morfogrupos, no, simplemente estoy tratando de asignar individuos a grupos. Entonces, en mi opinión, análisis como PAUP y tal, son para el otro objetivo fundamental de la biología sistemática, que es entender las relaciones entre especies, no para delimitar especies. Ahora, habiendo dicho eso, hay métodos ahora que, digamos, utilizan ambos, pero y podrían utilizarse, pero hay un argumento para decir que estos métodos que usamos aquí son mucho más sensibles que varios de esos métodos en términos de detectar especies en simpatría, que es muy clave. Pero entonces creo que los análisis de PAUP y tal o filogenéticos son, digamos, para ese otro objetivo de la sistemática, que no es la delimitación de especies, sino entender cuáles son las relaciones entre especies. Listo, Iván. Entonces, finalmente, Marta Liliana Pinzón nos dice: buenas tardes, gracias por compartir estos resultados tan interesantes. ¿En el estudio se contemplaron afecciones fitosanitarias? Esa es una pregunta también muy interesante, porque ha habido un montón de interés, digamos, ya hay artículos de prensa y tal, sobre potenciales patógenos en los frailejones, y hasta donde yo he podido leer, digamos, eso se ha documentado un poco en la quebrada Calostros en Chingaza, ¿no? Y hay mucha preocupación por eso, y cómo los patógenos pueden afectar a los frailejones, sobre todo en el contexto del cambio global. Es interesante, en el Sumapaz, pues nosotros estamos atentos a eso, porque pues todo el contexto y tal, el trabajo o digamos las sugerencias que se vienen haciendo acerca de eso desde el 2013 o antes de eso. Pero a nosotros, obviamente siempre uno ve patógenos y cosas, pero no nos parecía que fuese algo tan dramático en el Sumapaz. Yo hace mucho no voy a Chingaza ni a la quebrada Calostros, pero no parecía un problema particularmente importante en las áreas del Sumapaz que nosotros muestramos, pero seguramente merita más trabajo. Iván, muchas gracias. Bueno, y finalmente, digamos, esta pregunta sí ya viene desde nosotros. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde, digamos, cuál es el camino que ustedes tienen a seguir, o ahí van a parar, o cuál es el proceso, digamos, que tienen en mente? Pues este proyecto de guía de los frailejones en Sumapaz y la clave interactiva que está haciendo Lauren Ras con Juliana Triana, y el estudio de las flores son bien importantes. El estudio del experimento de jardines comunes, también en la finca de Don Moisés, con parques nacionales, y con el Jardín Botánico de Bogotá, que es parte de ese proyecto también, es muy importante para nosotros, porque, digamos, trata de resolver el problema de los grupos de frailejones en el Sumapaz. Para que estudios sobre las respuestas al cambio global puedan realizarse. Como dije, si podemos realizar esa clave interactiva, podemos reanalizar los datos de los estudios ecológicos a la luz de los grupos fenotípicos que descubrimos, entre otras cosas. Pero entonces sí, quisiéramos que ese es el punto focal ahora, el proyecto sobre jardines comunes, experimentos de jardines comunes y la guía de frailejones de Sumapaz. Iván, muchísimas gracias. También un saludo especial y las gracias a los asistentes y a todas las personas que participaron en este panel de preguntas, y los dejo entonces con Nancy Mejía para el cierre ya del evento. Muchas gracias, Iván, y excelente presentación. Muchas gracias por la oportunidad. Damos el cierre a esta primera jornada de
de la conservación, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por nuestros invitados, Iván Jiménez, y también agradecemos a todo el público que nos acompañó, a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y a quien les habla Nancy Mejía por la realización de este evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades que se publican en la página web y en las redes del Jardín Botánico de Bogotá. Igualmente los esperamos en nuestro próximo evento el día de mañana, los servicios ecosistémicos urbanos para pequeños ciudadanos, enfocados a acercar a los niños a la importancia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde. Que estén muy bien.